Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente al programa Mundo Cuidis. Yo soy Luis Chávez, cofundador de Corporación Cuidis, la empresa que crea en México la red colaborativa de servicios de salud a domicilio llamada Cuidis. Hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado especial. En el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Yexi Alvarado Pérez. Que nos vamos a conversar con ella un tema muy importante que a todos nos interesa mucho conocer, que es los aspectos de la medicina legal. O sea, ¿qué debemos conocer de la medicina legal, bien sea para defender nuestros derechos en algún momento dado o, en el caso de los profesionistas, saber cómo defenderse ante cualquier situación que ocurra, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre eso, ¿no? La doctora Alvarado fue médica pasante del Servicio Social de la Comisión Nacional de Arbitrajes de CONAMED. Ella es graduada como médico en la Universidad Huejil, médico cirujano, ¿no?, en Huejil. Desde el año 2017 tomó curso de prevención del conflicto derivado del acto médico, impartido por la misma Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED. Y desde el año 2018 se desempeña en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSTE, como médica adscrita al Departamento de Atención a Quejas Directas y CONAMED, de la Subdirección de Atención al Derechohabiente, y además colabora con el Comité Médico para el análisis y dictaminación de quejas médicas y o solicitudes de reembolso. O sea que es una persona con bastante experiencia en el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Doctora Alvarado, un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, un gusto estar contigo. Ok. Bueno, vamos a comenzar primero en definir brevemente qué se entiende por medicina legal, o sea, qué significa y cuál es el alcance en términos genéricos. Bueno, hablar de medicina legal, yo creo que a todos los profesionales de la salud, el escuchar estas dos palabritas siempre nos causa como mucha, hasta cierto modo, nos ponemos luego a la defensiva, ¿no? Porque de toda la comunicación que se ha hecho en todos los medios de difusión, redes sociales, la prensa y de alguna manera hasta amarillista por hacerle publicidad, creo que todos en algún momento hemos escuchado de alguna queja médica donde se presuma pues obviamente una supuesta negligencia o mala práctica médica, ¿no? Pero ¿qué es medicina legal o cuál es su objetivo? Bueno, actualmente la medicina legal es una rama de la medicina justo que tiene por objetivo utilizar los conocimientos médicos, legales, éticos y científicos para la aplicación, desarrollo y perfeccionamiento del derecho, de la asistencia sanitaria y de la actitud o de la actividad profesional. Hablando o enfocándolo un poquito hacia una queja médica, el propósito que tiene la medicina legal va a ser la recolección de las evidencias, el análisis profundo y minucioso para determinar o pronunciarse en un dictamen justificado de manera legal y en la parte médica sobre un proceso médico-legal, ya sea procedente, improcedente, y explicando siempre con fundamentos éticos, científicos y jurídicos la pronunciación que se va a tener sobre el caso. Ok, pero ¿y en qué momento ocurre lo que se llama el quiebre de relación médico-paciente y cuáles serían sus consecuencias bajo la óptica jurídica y normativa? ¿En qué momento ocurre eso? Antes justo no se hablaba mucho de relación médico-paciente, se daba por hecho de que siempre existía y que siempre era buena. Hasta hace poco se ha tocado muchísimo este tema porque es la base del actuar médico o del trabajo médico. Tener una buena relación, una buena comunicación y sobre todo una confianza. Cuando se quiebra esta relación, justo es cuando, en mi opinión, me atrevería a decir que es cuando se da la mayoría, o si no es que todos los casos en los que se presente una queja médica. Una vez que se quiebra esta relación médico-paciente, esta confianza, es cuando se presenta una queja médica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una percepción de que el médico no le está dando una atención de calidad y calidez del padecimiento que tiene, no le está dando la importancia o nada más lo toma de manera superficial. Una vez que se rompe esta relación es cuando
comienza justo el conflicto. Y es a lo que el médico le debe de dar la mayor importancia porque es la base de nuestro trabajo. La relación o una buena relación médico-paciente siempre va a tener el objetivo de tratar que el paciente pues nos tenga, tome nuestra palabra, lleve el tratamiento que nosotros le hemos dicho y nuestras indicaciones. Si se pierde esta relación, pues difícilmente el paciente va a regresar con nosotros y no va a seguir las indicaciones. Y la percepción de que tengamos una mala empatía con él, pues va a generar obviamente una desconfianza y en todo caso, pues hasta que se genere una queja por mala práctica. Pero es muy interesante porque casualmente hace poco estaba conversando en una universidad sobre el tema de cómo algunos médicos o los pacientes pueden evaluar la atención médica. Hay un tema de la empatía que lo acabas de mencionar, donde ya estamos hablando de la calidez, de cómo le transmite la información al paciente. Hay médicos que quizás lo pueden transmitir muy bien, y quizás su diagnóstico no es el más acertado. Y hay casos contrarios, donde el médico quizás no es el más con más empatía, pero su diagnóstico y tratamiento es el más acertado. Entonces, realmente, por lo que entiendo, el quiebre se habla cuando ya el paciente va y pone una queja formal o simplemente en el momento en que ya siente que algo no está bien de las dos cosas, es cuando ya se habla de una quiebra, o sea, no tiene que haber una mala praxis per se para poder hacer una queja médica. Sí, de hecho, con la sola percepción de que no se esté realizando adecuadamente la relación, o sea, de la percepción de me vio feo, tal vez no me habló, no me saludó, con esas percepciones tan mínimas se puede comenzar hasta un conflicto médico. Obviamente se va a analizar todo el contexto, pero con esos pequeños detallitos se puede, el paciente tiene todo el derecho de es más, en pronunciarse en derechos humanos y decir tengo un conflicto porque el paciente no sé, me hablaron de mal modo o me vieron feo. O sea, sí se puede generar desde ahí una ruptura en la relación médico-paciente que genere un conflicto. Aun cuando el tratamiento el tratamiento, el diagnóstico, pero ya hay una parte que ya hay un quiebre. Sí, ya se rompió la relación. ¿Y qué se conoce en este medio? ¿Qué conocemos como medicina defensiva? Okay. Sí, la medicina defensiva, justo como ya hay muchas quejas médicas, el paciente, o más bien el médico actualmente ya ve al paciente como se pone desde el inicio la barrera, ¿no? Se pone a la defensiva, como lo dice el término. Y eso se refiere a que el médico va a tratar de hacer todo lo que el paciente le diga. ¿Esto qué es? Sin un análisis previo, sin un... La medicina se basa justamente en algo que se llama exploración, en algo que se llama historia clínica, donde se hace un interrogatorio minucioso y para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. Esa es la parte humanista de la medicina, yo creo que es lo más bonito, pero a lo largo del tiempo se ha estado perdiendo esa parte humana del trato con el paciente y entonces el médico se salta a esa parte y nada más se va a los estudios diagnósticos, a los estudios de laboratorio. Y eso genera, obviamente, que si el paciente nos pide, no sé, al paciente leyó en internet que tal vez el estudio indicado no era una endoscopía, era una panendoscopía, y entonces él la pide, y para que no se genere ese conflicto, el médico dice, bueno, yo te mando a hacer la panendoscopía, aunque no la necesites, o si es un tratamiento un poquito tal vez menos agresivo, pero el paciente quiere el medicamento más sofisticado, el médico se lo da para evitarse un conflicto entre el paciente y pues él. Otro sencillito, es un diagnóstico que se hace muy fácil con una placa de abdomen, pero el paciente dice que no, que él quiere un TAC. Y entonces el médico le manda la TAC solo para evitarse este conflicto, ¿no? Entonces a eso se le llama medicina defensiva, en donde el médico deja de lado la parte humanista y la parte que nos enseñan desde ciclos básicos, que es la exploración, escuchar al paciente, que él es el libro abierto que nos va a decir qué es lo que tiene,
pero nosotros, para evitar ese contacto o generar un conflicto, pues si él viene y nos exige algo, que seguro leyó en internet, porque ahora ya pasa así, digo, sí. Los que nos están viendo, médicos, autodiagnosticamos por internet. Exacto, no me dejarán mentir, ya todos los pacientes llegan y nos dicen, es que ya leí que yo tengo esto, necesito tal estudio y tal tratamiento. O sea, ellos ya llegan así, pero no saben que el médico tiene que analizar todo, no es solo el padecimiento, se tiene que analizar los antecedentes, las enfermedades concomitantes que tenga o alguna otra situación, pero a eso se le llama medicina defensiva, cuando hacemos lo que el paciente nos pide sin un análisis previo para evitar este conflicto. Sin ser realmente necesario, que quizás es el caso en muchos de los ejemplos que podemos tomar, ¿no? Sí, y el impacto que tiene es muchísimo para las asistencias, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, donde se generan costos grandísimos y también costos para, obviamente en la práctica privada, costos de medicamentos o de estudios que el paciente no necesita, pero que aún así se los mandamos para evitar este conflicto. O sea, que realmente, señores, como pacientes deberían hacerle caso a los médicos, dejarlo que haga su trabajo, comunicar todo lo que sienten, lo que padecen, lo que piensan, porque es bueno, eso es parte de la información, como dices, el paciente es un libro abierto, pero el tratamiento debería ser escoger por el médico sin tener ninguna presión. Sí. De alguna manera lo que estamos hablando es la presión que ejercen los pacientes, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa. Antes de continuar, vamos a hablar un poco, aprovechando el tema, en el caso de Cuidis, cómo es el proceso que utiliza un paciente para poder, dentro de los pasos a seguir en Cuidis, cuando lo atienden a domicilio, qué es lo que hace el paciente y qué es lo que hace al final también el profesionista, que tiene que ver un poco con esto que estamos conversando. Pero antes de seguir con el tema, vamos a ver el video para los que nos están viendo por primera vez, para que conozcan un poco qué es Cuidis. Por favor. En muy poco tiempo, la tecnología ha reinventado estilos de vida y modos de interacción. En el sector de la salud y bienestar, hemos integrado una herramienta que generará oportunidades y beneficios nunca antes vistos, facilitando que sus servicios lleguen directo a la puerta del hogar. Presentamos Cuidis, el primer ecosistema integral de salud que vincula, promueve y activa a profesionales, especialistas y proveedores de prestigio con una red de usuarios que demandan servicios accesibles, tangibles y bien dirigidos. Cuidis garantiza profesionales en salud altamente calificados y certificados por sus universidades, las cuales mantienen una participación activa en línea, monitoreando la actividad de sus egresados y las evaluaciones que realizan los pacientes atendidos. Además, las mismas universidades ofrecerán estudios, cursos, investigación y noticias del mundo de la salud para toda la comunidad, contribuyendo a mantener un desarrollo continuo y productivo. Con Cuidis podrás tener acceso a distintas áreas de especialidad en salud y bienestar, además de poder acceder a privilegios, promociones y beneficios exclusivos, asegurando garantía, confianza y seguridad. Ahora, los servicios de salud podrán estar al alcance de todos. Cuidis, el ecosistema integral de salud a domicilio que vincula, promueve y activa. Bueno, cuando un paciente es atendido por un profesionista a través de la red de Cuidis, que hizo el contacto, bien sea en su domicilio, en su casa o en algunos casos en el consultorio del especialista, tiene que ocurrir dos procesos casi simultáneos para que el sistema continúe. Uno de ellos es la evaluación que le hace el paciente al profesionista. Como podemos ver en la siguiente lámina, el paciente evalúa al final de la atención aspectos cualitativos de lo que el profesionista, cómo actuó, o sea, tanto cosas como puntualidad, el trato personal, cómo fue el servicio de atención. Se le hacen preguntas sobre si requieren nuevos procesos, nuevas consultas, si le mandó algún tipo de exámenes, algún tipo de medicamentos y una parte de comentarios particulares. Estas evaluaciones las ven tanto, por supuesto, las universidades, que le hacen seguimiento a lo que sus egresados hacen en el mundo laboral a través de Cuidis, ¿no? El otro proceso, la segunda actividad que tiene que realizarse, le corresponde al profesionista. Y es cuando el profesionista llena un pequeño informe que llamamos una información del diagnóstico, donde pone los datos básicos del paciente, el padecimiento,
el tipo de tratamiento que le mandó y si le ordenó, le recomendó algunos medicamentos. Esta es la parte básica del proceso, ¿no? Es bueno recordar que en Cuidis todos los pacientes cuando piden una cita hacen lo que llamamos un depósito en garantía, que queda, como dice la palabra lo dice, en garantía en un banco hasta que se confirma que se prestó el servicio. Y la única forma de confirmación es que estos dos procesos que nombré anteriormente ocurran. Tanto la evaluación que le hace el paciente al profesionista, que tiene mucho que ver con la parte que estábamos conversando de la empatía con el profesionista, como el informe médico que tiene que hacer, muy breve, pero que tiene que realizarlo en el sistema. Una vez que esas dos cosas ocurren, el sistema ya identifica que se prestó servicio y procede a los temas de los pagos correspondientes. Pero bien, continuemos ahora con la entrevista con la doctora Alvarado. Y vamos a ver, doctora, una pregunta, aprovechando que hablamos del tema del informe médico que estábamos haciendo en Cuidis, y también inmersos, porque también dentro de la plataforma existe el expediente médico, o sea, el expediente médico electrónico que va llenando el profesionista, que es en su archivo, que mantiene un archivo de cada paciente. ¿Cuál es la normativa existente en esta materia y qué se conoce como consentimiento informado, que tengo entendido que existe en cuanto a expediente médico electrónico? Okay, sí. Todos los médicos nos regimos por normas oficiales mexicanas o por las guías de práctica clínica. Estas son bases fundamentales para nuestro actuar. Específicamente existe la norma 004, que es del expediente clínico, donde nos habla los rubros y cómo se debe llenar cada apartado de la historia clínica. O el expediente clínico, que está conformado desde notas de evolución, notas de seguimiento en consulta externa, notas de urgencias, y también los estudios paraclínicos de los que el médico los utiliza como herramienta para algún diagnóstico. Entonces, esta norma específicamente creo que es como la base de todo nuestro quehacer, porque nos pone los puntos claves que debe de contener, cómo se debe de llenar, sobre todo porque el expediente nos va a servir, además de que es una herramienta de comunicación entre médicos, también va a ser una herramienta en el aspecto jurídico, pues la principal que nos va a servir para saber o realizar un análisis minucioso del actuar médico. Entonces, es muy importante que el médico lo sepa llenar o que lo llene adecuadamente. La verdad sí hemos visto que a veces hay incumplimiento en la norma de algunos rubros, pero sí es necesario o es la herramienta principal en la que nosotros nos servimos para un análisis adecuado. Entonces, a veces hasta si el paciente no acude a consulta, eso también está marcado por la norma oficial mexicana de hacerlo notar o de escribirlo en nuestras notas para que también sepamos si el paciente llevaba un adecuado seguimiento, si llevaba un tratamiento puntual. Eso también nos sirve. Entonces, dentro del expediente clínico y algo que mencionabas y que es fundamental es el consentimiento informado. El consentimiento informado no solo, no hay que verlo solo como una herramienta de trabajo donde le decimos, pues le estoy poniendo el diagnóstico, lo que vamos a hacer, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica, los riesgos y beneficios y ya, que me lo firme. No, el consentimiento es todo un proceso y es el proceso desde el momento en el que empieza también la relación médico-paciente, donde vamos a ver si va a ser un procedimiento para un tratamiento, para una intervención o para hasta para un proceso de investigación podría ser. Pero ese consentimiento lo da entonces el paciente. Ese consentimiento se formula, lo hace el médico, okay. Y tiene que tener algunos requisitos. ¿Qué debe de tener? Bueno, se debe de ser específico para el padecimiento o el procedimiento que vamos a realizar, ya sea tratamiento, intervención quirúrgica, pero debe ser específico. Hemos visto que muchas veces se hace a lo que nosotros en México conocemos como un machote, mal dicho, pero así se dice porque utilizo un consentimiento para una intervención de histerectomía que para uno de apéndice, donde digo que puede haber perforación, donde puede haber sangrado y daño a órganos cercanos. Pero es diferente, por ejemplo, que podamos decirle, pues además de eso puede ocurrir cierta disminución de la movilidad de tal órgano, por ejemplo, si es una operación en un brazo, ¿no? O sea,
se debe de ser específico para el procedimiento que debemos realizar. Y en este proceso el paciente debe conocer cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos exclusivos a los que se va a someter, pero también si tiene alguna alternativa. Sí, para el médico es el de elección, pero también si no aceptas el procedimiento puede pasar esto. Le tenemos que decir el pronóstico de su enfermedad y eso va a generar obviamente una mayor confianza del paciente hacia el médico y que tenga la certeza o la seguridad de que no tiene ninguna duda del procedimiento que le vamos a realizar y nos firme de aceptar el procedimiento, conociendo los beneficios, riesgos, como le comentaba, y sobre todo el pronóstico ¿no? Para no estar a expectativas de esperar algo que nosotros no le podemos brindar. Claro. Pero entonces, como se ve, ocurren tres cosas ahí. Es el consentimiento tiene que ver con el padecimiento adecuado que identificó el médico, el tratamiento que él recomienda y las alternativas. Y una vez que ese consentimiento lo tiene que establecer por escrito el paciente, firmarlo de alguna manera, tiene que estar en su expediente. Sí. Pero el expediente vemos que es parte del proceso. Y aquí, ¿cuál es el proceso de resolución a la hora que hay un conflicto? Así brevemente, porque queda poco tiempo. ¿Cuál es el proceso de resolución? Ok. Bueno, en el momento en el que se hace una queja, lleva todo un proceso, pero sobre todo es la recolección de la información, que va a ser el expediente clínico, el análisis minucioso, que va a estar realizado por un médico, que sobre todo si es especialista debe ser en el área, si es de gineco debe ser un especialista de gineco ajeno a, para que no haya alguna malentendido y sobre todo pues se pueda pronunciar de manera imparcial, que es lo más importante. O sea, que es una especie de arbitraje que ocurre en el proceso. Mire, como nos queda pocos minutos, como última pregunta, quería, aprovechando la experiencia que tienes como médico en el área que estás, ¿cómo visualizas el futuro del mundo de la atención de salud? ¿Y qué opinas de avances tecnológicos como la plataforma Cuide y otras plataformas que buscan llevar la salud a domicilio? Viéndolo desde el punto de vista de esas normativas y esas regulaciones. Yo creo que es algo muy bueno, sobre todo Cuidis nos ofrece que los médicos que están inscritos a la plataforma son médicos que están formados, que tienen el título y la especialidad necesaria y que no nos dejamos llevar a veces por gente que usurpa títulos que no le corresponden, ¿no? Y ahí también es cuando genera daños o hace alguna mala práctica. Entonces, para evitar esas cosas, creo que Cuidis es una muy buena plataforma donde podemos seleccionar al médico especialista que más necesitemos y pues con la confianza de que todo va a salir bien. No, perfecto. Bueno, doctora, además agradecerle que haya aceptado la invitación. Este es un tema bastante amplio, es bien importante que todos nosotros conozcamos de cómo es la medicina legal, cuáles son los aspectos para poder solucionar algún tipo de conflicto. Y bueno, como siempre los invitamos, cada semana vamos a tener un invitado especial. La semana que viene creo que vamos a tener a alguien que nos va a hablar sobre el tema de oncología, una empresa que tiene unos trabajos importantísimos en ese tema, y vamos a tratar en estos 20 minutos que tenemos de tratar de exponerlo lo mejor posible, pero la idea es poder hacer siguientes eventos. En el caso suyo, es muy seguro que hagamos un evento posterior, entremos en más detalle. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Entonces los espero la próxima semana, gracias a ustedes, y bueno, feliz fin de semana.